Baisha pamba Aisha papeina coina na amayu mahina buru mañande venían de programa mi pende programa entero eteo pendulce bajera vagina ka jatora lorma no quera nanginu pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapol peina llevita sombra de veñime ni moño ni pa y catu jamás llegué coalición número 651 de Kaal Hatorah, hermano Cuera. Edición número 651 de Kaal Hatorah. Primera de Corintios, capítulo 15, Yahama Eseina, verso 24, tenon de otiore, 24, tenon de otiore, mil, que más 595985. 162-975 y en línea de contacto, línea personal, nada me imagina, y en compañero de tarea, y en Acote Poveina, y en Aguinú, Pastor Sergio David, o Sacutu computadora, ya pomeñan de la programa amiga, tu janguaisa, ya podías escamo y te veí YouTube. Pesa Homo Sarambia YouTube por ejemplo baco ñane programa audio rupive sistema radio basaru vivelo y tañane en tu paiteina paigo va a torcer y fina ya mondo ñande abrazo rompe espalda marete ponante robete a bella que uque oye en tu imagina pea ya kumbu ya ha bebe ka digo agua pina mi pesa veñi me Facebook Emilio Vázquez ya quema la Facebook y ya ponga la amis bebe topa la video y cuela ya pequema directo YouTube y me Messenger pero estamos a enviar para opinión de video mi pecha y Telegram pero yo una saludo que Robadín hermano Alejo Robadín fuerza que hermano querido y a todos los hermanos que en silencio y en secreto va a ya pia joina co ñande programa mi YouTube por el oita pecha ina y esa milla de coliniativo pañamos a sata meme grupo harpe sino que tú en privado y me lleva lesión bueno que ahora veí Lucas se mía muy mala pero ni puto mi lo mira giro y mi gengo sube bueno upeiga tu app con línea personal lo que vamos a ver de la pregunta y cuál al día ni comunica saludos cordiales que entero bestial ese mismo ahí la tera para ni haga daña nombrar y algunos veja vaya que se saluda y vaya ir a no ser de que y no se fulano de tal se saluda a mí no se puede también diga tú vaya va a ti programa en vivo en directo radio WhatsApp ella en emisora ella ya lo está hoy a ver y eso a mí bueno hoy que ese grupo vejigo aprende vean más ya envía también el reglamento hija aprende usáramos primero de acuerdo listo habla tu yuraña de bueno preguntas respuestas pues a otro grupo guay o tu diálogo está bueno es importante vea por más sea grupo de estudios a nivel bueno ya yo puedo otra vez a ver primero unos cuantos bebés la congregación entonces ya estudia ese hilo y pues no ves un bebé ahí con esta congregación nueva con la exégesis hebrea pues ahí los hermanitos que se pusieron la pila ni mombarete y agua su a ver ni pregunta a ti te envía poco a jugar hija de escuela en comunidad a ni no dije esa escuela no a usted no le hagan caso si ustedes ya se retiraron ahora sí porque van a amedrentarle a ustedes si la iba a escuela o sea la ñande pastor güey ñamo acá tengo ahí está la alma otro día ya está ya muy potípico y la otro ya está ya peso un mañana con la otro pastor pelado agüero pues o sea en una pesa hago hermano querido ni gato y besa si ustedes si algunos hermanos de esa congregación decidieron estudiar con ustedes ahora nadie puede venir vengo a particular vengo para aprender o a bebé ya ponía tú con la uno y que bebé ya atropellado ya bebé cosas por más líder por más pastor que sean lo que sean ese queda mal y aparte de eso se puede denunciar eso y yo respetan a compañeros y respeta acá a veces hay algunos ahí soberbios y lo mismo y yo le lo sabe a ver experiencias en mi cuando yo lo gaité pues que y tal no güey sobre ya oye y se hace y ahora pues vecina ahora un capallera y nada de coraje no enseguida soluciona güey no oye tú si te equivocamos te calle vete dejó esa puca y la pesa ayuda a se tratarse ese hermano vio vea no allá acá usted no tiene ningún derecho ni autoridad en mi casa era hoy
Aparte, hay corresponderera con, hermano, vos estudiar en día, a ver. No. Esta persona, vale, te venimos ya de Cotaña en Diela. Y tengo otro también, otro hermano que me estaba diciendo ese. Vale, te venimos a la congregación beduinita. No, nadie puede manipularle a usted, ni con amenazas, ni con no sé qué. Si ya no quieren estar más ahí, no quieren estar, somos libres, libertad de culto. Aparte, hay que tú, hablan de hoy cuestión de apoyo de acosado, besan de que tú denunciado para la tapiza. Me molesta y te ima, ya aman de perturbamos en isla de paz. Y te que está donde roba, pero un amenazaje y de cosas de maldecir, huevejino. No, se puede considerarse como atropello. Ahora me donde me hecho de permiso y que jamás hueve y sea IBM y otra cosa. Pero fuerza, vamos todavía, no, ni para allá, ni vendemos cangú mía. Para pesante hoy la precio ya paga en mí, pero hay ya muy de hecho el límite el año de y pues usted ve anilla permitirse que añan de robar. A pedir la verdad o la por libertad. No compote con yo la olla o para la uña, PBB o pata infierno, ve que pega que amoa que o también de ari maldición que se van a arrastrar, no sé cuántas cosas más hay. Esos son maldiciones. Pero si ustedes están estudiando la verdad, yo tengo testimonio de personas que la misma persona que acuerdo a veces y oré cosas desastrosas. Hoy día, primero voy a ir y yurupu así pues. Porque acuerda pues carnalete un juego actual. Eso no se hace. Bueno. Ya con cobertura del Altísimo, ya hay uno su peso, hermano, y te venden mal allá, llamo marata, llamo guasutamo, pe añete guaja, o me sacañan de veñe, veja, upea rupio, uta oñan de abasar, ya de atropellan, ya de maldecirlo mitad, pero y gente ya pues, esa persona va a ser, y por él mismo, cuidado con eso, pero si es que perdura demasiado, apenas molesta y te no, para allá con las autoridades. Así es que llevarle más de secuela. Bueno, libertad de culto ahí. A mí otro abenba este cuello jinapeigo. Bueno, excelente entonces. Ya ve por anduma con la testigo de Jehová, entonces las 144,000 que varos. No pensé en preguntarle eso, no me di cuenta. Cierto, si solamente los testigos de Jehová van a reinar y ellos son los 144,000, entonces tienen que ser todos virgen. Muy bien dicho, Pastor Emilio, excelente las explicaciones. Lo que pasa es que muchas veces nos prendemos de un solo capítulo y nos olvidamos del pean con la siempre. Práctico 15, muy vestido para 15:23. Sí, Apocalipsis 14:4 allá. Bueno, Apocalipsis 14 habla de los que van a reinar. 12,000 de cada tribu, 144,000. Pero qué pasa que Apocalipsis 7:4-8 veces inde la más para los 144,000, ahí aparece que son virgen de Yapuya, veamos la tribu de Israel, la bebé, pero palomita, allá pero como defensa allá. Bueno, ya es a mí, tenemos ya ponerte ahí ese nada. Bueno, ahí sí, bebé, acá lo que son una pea betín y que esta parte muy importante porque o aclara ponerte ahí la apóstol Pablo, va a ser siempre las y llegamos a eso. Y a esto quizás usted se refería cuando dijo que para el apóstol Pablo era muy claro la identidad de quién es el Padre y quién es el Hijo. En este caso, aquí encontramos en este versículo que el mismo Pablo dice que el Mesías va a entregar el reino al Todopoderoso. Es decir, entonces, que el Mesías no es el Todopoderoso. Y está muy bueno esta parte desde el verso
24 al 28, donde también dice claramente que el Mesías no es el Mesías, es el que se sujeta al Padre y no el Padre al Mesías. Es más, el Padre sujetó todas las cosas bajo el gobierno del Mesías. Y bueno, sí, a partir del 24 en adelante, hay claro y te ima, habíamos en un punto muy ilustrativo, muy literal. El equipo todavía, claro, aún la Reina Valera, cierto, la GI a Cotavilla, apengo GI, luego el fin, o sea, primero hablaba de quiénes va a resucitar, resucitan para el reino, reinan con el Mesías, 1000 años ya reinata con el Mesías, Aupei del periodo milenial, después de esos 1000 años de gobierno con el Mesías, entramos en el verso 24, donde dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿De quién está hablando? Del Mesías, porque 23 el Mesías, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino? El Mesías, y todo lo que reinamos con él. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahorita la gobierno, la poder contra galleguitas a él poderoso, vea, y tú a ver, quiere decir que endas a él al todopoderoso. Para eso ya no entendemos, porque esta y veces hemos ido a versículo por adelantado ya explicar, porque estábamos dando como evidencia de que el Mesías no es el todopoderoso a todo lo que pensaban que el Mesías era el Altísimo Todopoderoso. Entonces, al llegar a este versículo, me da cuenta así que ya se hizo una mala interpretación y mala traducción para validar esa doctrina de que el Mesías es el Padre, y se hizo una mala traducción. Porque Pablo, por ejemplo, y gracias al Todopoderoso, por lo menos que la Reina Valera no cambia y porque algunos puilandas ahí Reina Valera no da ahí vea Satanás libros y muy veces pensé y Satanás libros y pesita aramea, o si no Septuaginta griega año 200 para mí Biblia vean cosas y no del diablo. Sin embargo, del diablo es la mentira que tienen en sus Biblias los que están adulterados, pero cuando los veis pea con Reina Valera, pea ese hermano que dio y claro, y por lo menos pea comparte. Diga tú, ahí eres, no, a ver, el Mesías, el Padre, y coche, hombre, no, a ver, ya pipa, ya voy que paquete también mi doctrina. No, a ver, el Mesías en su forma humana se refiere a él mismo otra vez cuando él va a tomar, no, a mí que llegué mía, pero menos mal de por hoy no imaginan de la mía mi refutación. Hasta a este cuaco parte de llamajeo que invitélo referente a si el Padre es el Hijo, si el Hijo es el Padre, ¿por qué? Porque la misma escritura lo delata. Haga haga otro lado, haga no entendéis menos, a ver no entendéis algunos allí otro lado, haga lo mismo ya pillites, no porque Juan 1:1, no porque Juan 10:30 o por ahí te japea. A ver, siempre diré todo ahí. Oye, que ve Juan 1:1, ve Juan 10:30, cuando hay mala interpretación. A ver, ya le mina Pablo va a ir. A pues ya se mandé o aprenderla y corazón humilde, allá se mandé. Entonces digo, pastor, a ver, Pablo o identifica al Mesías como alguien distinto del Padre, menor que el Padre, que va a entregar el reino al Padre, es decir, ambos van a estar cara a cara allá. A entregar a ver al reino. O para ver la periodo milenial para el juicio final. Era mi otro versículo que y que por ejemplo Juan 1:1 ve o impensa que el todo pues bueno porque están mal traducido o adulterado. Si estaba bien, de ahí por ahí hay contradicciones. Siempre hay pegan de la habla y pura y algo tenita visar la sentido común. A ver si la sentido común. Porque te hay versículo que ir de una cosa a otro versículo o contradecir otro autor, algo anda mal ahí ya pudo ver. Pero ya entendemos hoy quién lo que mintió, porque los dos no están, porque Pablo no está de acuerdo con Juan.
Juan uno ve y que el verbo se hizo, el verbo era Dios y estaba con Dios y bueno, que el verbo era todopoderoso, claro, ya, sencillo y llanamente. A Pablo y no, tenemos un solo Señor, el Mesías, y un solo Dios, un solo Padre, el todopoderoso, o sea, uno y uno. Y no, el Hijo sujeto al Padre, el Padre o sujeta para que todas las cosas al Mesías, pero no es sujetáis al Mesías. De malo, entonces, vio, ni contradecir, o sea, Juan y una cosa, Pablo otra cosa, no. Pusieron en boca de Juan lo que ellos querían justificar como doctrina en ese tiempo cuando mal tradujeron la escritura. Es así. Pero ya más claro agua. Bueno. Claro, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Si anda leemos, ahí vemos otra la bien porque a ni pellece han ganado pan de Biblia, no, vea Reina Valera. Si usted tiene alguna versión bíblica católica que no sea la Reina Valera, si dice lo mismo en el verso 24, al parecer habla de dos seres distintos. Sí, a la final va a iglesia. Alguien es sorprendente, Tainar es cohetín. Vamos a mirar un poco cómo está ese en latinoamericano, ¿cierto? Ya mañana mira ahí un baete coba no me va te coba güey. 15-24 para pepillar y nada llevé la vez por Andalucía. APGI luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado toda estructura, autoridad y fuerza del universo. Ay, jueletes. Pero acá tengo un exactamente y vende mañana ya. Luego llegará el fin, hey. Cristo entregará a Dios Padre el reino. O sea, Cristo no es el Dios Padre. El Mesías no es el Dios Padre. No, Él es el Hijo, como siempre se dijo. De barbas. Va, digo, ahí a contundencia ahí. A contundente. Ya de enseñito se discutía, dice la a negajarla al Mesías como todopoderoso, vendémosla ya, voy a ver, ya te mande. Va, ella ya pota con un versículo. Ya aceptamos de maramos, ya corregir la ña de doctrina. Pero la que se ve. Thì avisando như mong está la corrección ya pues no hay que queda cota la guiri y hay expulsada de ser obviamos hay preguntas contenido incontente obviamente de cuál sacan de la escritura si no le creen a la escritura no le creen al padre de cuántas ahí la de obviar de cuántas ahí de la y justificar la escritura se defiende a sí mismo va ahí el Mesías Juan 12:47-50 pese palabra andorovia y cuando ya puede para juzgar yo sencillo y llano no ocultaron en 10, 2, 3 bueno aman la verdad y la verdad le va a ser libre el resto que tienen comezón de oír falsa doctrina bueno todos es callidico y las hay de otro lado con el perdón de la palabra y vamos a ver qué pasa con este varón animacho y me se enduina este cuento tomamos para la decisión este va archivata la verdad o cuestiona a ver de la Trinidad o sea que había sido él ya hubiera y no sé si va a ir a archivar en su cajón esta verdad o seguirla vayan de maicuata muy cuadra así que mamina ya qué contundencia pago pea latinoamericana hoy menos pero otra versión pues mañana Biblia y lo que usan los católicos porque Reina Valera es traducción católica también bueno vi que esta otra versión vengo y claro y te indio luego el fin cuando entregue el reino porque preciso es que él reine el Mesías hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vayan de allí cuamo ella. Ya habíamos estudiado, mirado todo esto en algunos grupos en Apocalipsis. Eso quiere decir que la de hasta el verso 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que en el periodo milenial, antes del juicio final,
Antes del juicio del trono blanco, ahorita hay personas o manúa, va a haber todavía los mortales, porque los que van a ser inmortal van a ser los que van a resucitar cuando viene el Mesías. Los muertos en el Mesías resucitarán, cuerpo glorificado, cuerpo transformado. Ja, va estático la umi no manoya que en el Mesías o servía en el Mesías en santidad o en transformación a ver, en un abrir cerrar de ojo. AB 1551 pero yo aquí os digo un misterio, no todos miremos, pero todos seremos transformados. Entonces va a haber dos tipos de transformados: los resucitados en el Mesías y los que no mueren pero están en el Mesías y un año transformados. Ahora, los mansos pero que no tenían la fe en el Mesías o que andaban todavía ahí en sus mundos en forma carnal, pero no eran muy terribles, muy malignos, porque la ñaña creía mi último terrible mano bata hubo el Mesías porque declaraste que la guerra al Mesías. Vaya ya llegamos en Apocalipsis 19, 11 en adelante, pero no toda la humanidad va a morir, porque va a quedar miles de millones de humanos, seres humanos, que tienen corazón manso, y la persona añá asesina destructores y que van a ser instruidos en el periodo milenial, van a ser reinados sobre ni reinatas y aricuer y la cielo ve, porque si va el reinado va a ser en el cielo, va ella con ayupipata diciendo que no pueden si no están transformados ni nada, y van a ser mortales, van a seguir teniendo su vida, o mendatas y cuello, recota crianza, o sea, va a seguir naciendo niños, solamente que vamos a estar en una era de justicia, de paz, o macaneada, bueno, ahorita el reino del Mesías, ahorita reyes en cada nación de ñañita, ya recota el año están formados las autoridades, la historia macaneada, chiqui y a un bebé chau. Por eso es que dice hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Macaneado bien en el periodo milenial. Oye, tuvieron, o sea, bien, ja, te consideraba enemigo rebelde. Imagina nosotros que somos de la orden mundial, que orero eago la oreco pertenece a la heredera nación de no sé dónde, no sé cuántos millones de dólares o cabrón boca acá, cada país, pero me eja orero y no, ese compañero. Le umiao potipata hoy, nada más que umiao primero oye rebelata contra el Mesías de plata de la guerra. Y a esa vale va a ser y toda la estupidez de sastre ya pues ahí. Uta ejecuta y bueno, y van a quedar los mansos. Los mansos heredarán la tierra, en el sentido de que no son terribles como ellos allá. Por eso dice los mansos heredarán la tierra, si no ya heredará el cielo y la ya para todos los cielos. O sea, el reinado va a ser sobre la tierra. A ver, y sí, después del periodo milenial, entonces podría ser que sea el juicio final o del gran trono blanco. Pregunto, y sí, claro, me castigo antes el periodo milenial, pero oye, porque en el periodo milenial va a haber personas otra vez quienes van a aceptar al Mesías, se van a someter a ahorita la rebelde y ahí ahorita Haití lo oye salvaje en el periodo milenial. No es que la salvación termina con la venida del Mesías. La salvación es Iseina hoy que está a la vida eterna. Ya entendéis, dice la salvación. A mi periodo milenial veo manoa, un mío oye juzgata en el juicio final, juntamente con los que no resucitaron en la segunda venida del Mesías. Que este juicio final llegue. El padre mandó de cuatro veces ella va pues ya por Maui. Pues ve y por las obras y nada, Apocalipsis, el trono blanco, el juicio, ¿sí? A ver, y bueno, ya hablamos de la evidencia que el Mesías no, o Pablo y tal, había sido el Mesías, no es el Padre. Aquí está la evidencia. Bueno, o Pablo y tal, o esa vaina. La verso a verso y de otro se compañero la ella raja. Vamos a estudiar tal libro a 2, 3, 4, 5 versículos de cada capítulo a zapaiteo mi otro. No, la verso a verso ya andemos vale. Y
Acá preguntan si en el periodo milenial todavía habrá muerte. Claro que sí. Oye, allí lo mano. Hago los ya le hago el libro profético. Sí, que la IPAJUVEA o manota, digo 100 años allá. Si ahí te dice que va a morir, o va a pecar, va a morir, habla de pecado, habla de muerte. Ese puede ser el periodo milenial ya. Y ese a mí otro. Bueno, excelente. En el juicio final ya no participarán, no. En el juicio final ya no participan los resucitados que reinan en el periodo milenial. Esa pero si mucho ñande ya mano ya resucitaron, ya ñande y misma en obediencia total, cuerpo glorificado ya. eh, Pregunto si los que van a resucitar en el periodo milenial tendrán capacidad todavía de pecar. No. Si no, y teta mami que resucitamos bien la vida eterna, bueno, si ya los que resucitan ya vamos a tener vida eterna, o los resucitados, o los transformados cuando viene el Mesías, ya estamos en la vida eterna, ya una llama no ve más, ya continúa más, porque o para ver el periodo milenial, o contra el juicio final, bueno, ahí van a ser juzgados los que murieron en el periodo milenial, un mindo resucitar y en la venida del Mesías. A Pepo ya salva llega, pues ti filtro llega. Eso van a pasar a la vida eterna, pero bajo el gobierno del Padre, porque pesan como página app parte muy ocupado, mira, 28 digo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas para que el Todopoderoso sea todo en todo. O sea, va a ser ya el gobierno del Todopoderoso. Gobernando y viviendo claro, en la Nueva Jerusalén que va a ser en la tierra. Apocalipsis 21, 22 en adelante. Todas las naciones, otro rendicio de culto, claro, porque ya. Entonces se refiere al planeta Tierra, no va a ir, no va a ser en el cielo eso. Es algo impresionante. Tanto el Hijo va a reinar en el planeta Tierra, en la Tierra, y el Padre, cuando el Hijo le entregue el reino, va a ser aquí en el planeta y el Padre va a ser todo en todo. O sea, el gobierno total, donde aún el Hijo se va a sujetar al Padre. Y ahí, en el juicio final, ya ahí la capacidad de la muerte va a perder sentido. Ya la muerte, por Ibeitama, la capacidad de morir ya no va a existir. Ya va a ser una vida eterna, pues esa es la salvación final, en la presencia del Padre, después del juicio final. El juicio final, ojalá, usted ya para la vida eterna, con el Padre. Añandé ya resucitada en la venida del Mesías, ya vamos a ya vivir ya eternamente. Añandé en el juicio final. Pues ya estamos ya como la premio por adelantado. Resucitado, transformado, ya servita al Padre con su Hijo en el reinado y bueno. Es lo que dice la escritura, ese papá. Ella puta. Ya te digo, ya crear otra cosa más de eso. Yo ni la tuya EPM. Lo que me están preguntando acá, ¿cómo sería el reinado del Padre? ¿Cómo va a ser la vida? No sé, hermano. Hasta ahí nomás habla Pablo, ¿sabe? Se le hace acá la revelación mío, pues vende un maje. Mesías entregata al reino del Padre, el Padre va a reinar. Todos los que se salvan pasan el periodo milenial. Los que mueren en el periodo milenial resucitarán para el juicio final, van a tener vida eterna y el Padre va a hacer todo. Entonces el reinado del Padre, sí, ya no sé, ahora vamos a tener un más o menos ya de cota idea o hubo el Mesías haya reinado vejina, ya vivió, pero ya de cota idea más o menos de cómo va a ser el reinado del Padre, porque el Mesías pues hubo ya puede tener reinado de justicia, aunque ahorita hay la pecadores, ahorita hay la humanoa, pero en el reinado del Padre ya no va a haber eso, porque totalmente puro ya va a ser la cosa. La única tú y la pecadora pues te para ahí como bolita ira. Uno se puede contaminar, pues, muy santo la pini aguantamos ahí la presencia sin transformación, sin va ese muy santo, muy puro, ¿ve? Y santidad te irradia poder. Ande como que ande de destruir bebete. Misericordioso a tu padre. Un boita grande. Y añimo potijan, si no añimo, hay la presencia de nunca jamás. Y hay promesa de que sí, acá sí dice que el Hijo le va a entregar el reino al Padre y ande ya es al Padre.
sin santidad nadie verá a Dios. Quiere decir que hay promesa de que sí le vamos a ver cuando el Hijo le entregue el reino y Él descienda con su trono con la nueva Jerusalén en la tierra. Y ahí se va a entrar a adorarle a Él en ese lugar. Así dice Apocalipsis 21, 22, mira, leo, bellas de sacata manera panorama. Pero ese va a ser después del periodo milenial que el Padre va a descender para el juicio final. Desbaro, en vez de ayudar. Te por aguantar mi presencia. Qué baro, ya llega que la pecado y lo ya llega que la vida mugrienta, sucia, asquerosa. Qué baro. Algunos siguen jugando con el pecado. Ya sabemos para jugar parado. Bueno. Moigo ya frenaina 28 de mañana. 27, sí. Porque todas las cosas lo sujetó debajo de sus pies, debajo del pie de quien. El Padre sujeta todas las cosas bajo el pie de su Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, al Mesías, claramente aparta o se aparta aquel que sujetó al Mesías todas las cosas. O sea, no entendéis, a veces y Reina Valera usa términos muy cerrados en español. Verso 27, la lean de Ina. Porque todas las cosas el Padre le sujetó bajo los pies del Mesías. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, yo ve que entero oye sujeta paitea al Mesías, ¿ve? Claramente aparta. Oye, ando oye sujeta y chupe el Padre. Aquel que sujetó a él todas las cosas, no, él no se sujeta al Hijo, sino el Hijo va a estar siempre sujeto al Padre. Para las dice, para exceptuar, excepto, dice vaina. La pega coca ahí, guasú, ñanderú, guasú, año y tela no mismo, haya sujeto el Mesías poder wipe en el reinado. Porque él hay tú, claro, y te. A ver cómo dice 27. Ya por ahí tengo esa inauguribe hago versión. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies, se refiere al pie del Mesías. Todo le será sometido, pero es evidente que se excluye a aquel que le somete el universo, que es el Padre. ¿Exacto? Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas para que en adelante Dios sea todo en todo. Va a someter al Todopoderoso, el Hijo, el Mesías. Se va a someter al Padre totalmente, como siempre lo estuvo. El Padre va a recibir el reino del Hijo. El Hijo va a entregar el reino al Padre. Ven, por ya discutí, vean más. Por ya se caen más excusas. No, porque Yahshua es Yahweh, Yahshua Jehová es Jesucristo, Jesucristo es Jehová. No. Pablo, más claro, agua. Yo discutí Pablo ni entonces. Ya pisemos otro lado, pues ya viene el problema. ¿No? Y claro, y te digo, a ver la escritura. Y solo el Padre, obviamente. Si solo el Padre no se sujetó al Hijo, bueno, pues cuando dice solo el Padre que no estaba sujeto al Hijo, se refiere que todo poder va a tener el Hijo sobre todo lo que existe sobre la faz de la tierra, menos el Padre. Aria, no gobernamos ahí. Pero ya eres compartimos la evidencia de que el Mesías no es el Padre. Sí, respondemos a sí, solo el Padre, a pay completo. Así que la poder o me ha hecho el Padre. Bueno, ya pitando Pepe y Cato no es 29 ya aclara otro programa. Pese llamamos ella pues viendo en poco este día Araguajera vagina a toda la hermano cuera shalom bendiciones hasta mañana amante.